Buenos días, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención, Bogotá. Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, otrora aliados políticos y hoy contrincantes, han protagonizado durante los últimos días una polémica alrededor de un caso judicial en el que estuvo involucrado Uribe en Estados Unidos cuando dejó la Casa de Nariño. El caso llevaba más de 10 años sin estar en la opinión pública, pero fue revivido por el Nobel de Paz la semana pasada cuando aseguró en una entrevista que siendo jefe de Estado intercedió por su antiguo aliado. Cuando yo asumí la presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva y me dijo: aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al expresidente Uribe ante muchas cortes por violación de los derechos humanos, dijo en diálogo con el canal Capital. Y agregó que le parecía un poco indigno para el país ver a un expresidente en el banquillo de las Cortes Estatales de Estados Unidos. La declaración no cayó nada bien en el uribismo y el mismo expresidente Uribe, jefe del Partido Centro Democrático, señaló a Santos de ser un mentiroso. De haber sabido el poder de Santos en la justicia de Estados Unidos, se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo que pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond, aseveró a través de su cuenta X el expresidente Uribe. Este Santos, ¿por qué es tan mentiroso? ¿A quién le sirve? ¿Se las inventa o las imagina o se las cree o las concibe intencionalmente? O todo lo anterior, comentó Uribe en otra publicación. En la polémica también resultó involucrado el expresidente Iván Duque, pupilo de Uribe, quien le dio la bendición para llegar a la Casa de Nariño en 2018, tras 8 años de presidencia de Juan Manuel Santos, apoyado también por Uribe en 2010. Según Duque, la defensa de su jefe político ante la justicia norteamericana la hizo un brillante abogado que trabajó en la administración del expresidente de ese país, Barack Obama. Las cosas como son, la defensa del expresidente Álvaro Uribe ante falsas acusaciones emitidas en contra en tribunales de los Estados Unidos la ejerció brillantemente Gregory Gray, prestigioso abogado que se desempeñó como secretario jurídico de Barack Obama, comentó el expresidente Iván Duque. El mismo Uribe recordó también en su cuenta de X que cuando dejó la Casa de Nariño y mientras se encontraba dictando clases en la Universidad de Georgetown, fue acusado por unas ONG de izquierda por el asesinato de unos trabajadores de la compañía Drummond en 2001. Agregó que el embajador de Colombia en Washington, nombrado por Juan Manuel Santos, le ofreció que el gobierno nacional pagara a los abogados. Le contesté que de manera ninguna. También rechacé su oferta para que una compañía extranjera de negocios de café, en la cual el embajador tenía intereses, pagara esos servicios profesionales. Me extrañó el tema porque el doctor Silva había sido presidente de la Federación de Cafeteros. Reconoció que Drummond le ayudó con los cuantiosos honorarios y agregó: la demanda era contra esa compañía por hechos que nada tuvieron que ver con mi gobierno. Y señaló que quien lo representó corroborando lo dicho por Iván Duque fue el abogado Gregory Gray, que había sido asesor jurídico del expresidente Barack Obama. Además, el doctor Luis Guillermo Echeverry estuvo conmigo en muchos de estos episodios. Documentos de la época radicados ante una corte del distrito en Washington y luego en una corte de apelaciones confirman que tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos intervinieron para que se le garantizara la inmunidad al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso contra la multinacional Drummond que arrancó en el año 2010. El tema desató una fuerte polémica la semana pasada, luego de que el expresidente Santos recordara que su gobierno había defendido la inmunidad de Uribe en ese proceso ante la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el expresidente del Centro Democrático negó con vehemencia tal intervención, aludiendo a que el caso había sido resuelto no por vías o favores, sino por un fallo de la justicia estadounidense y gracias al trabajo de los abogados que se contrataron para su defensa. En el caso se remonta a finales del 2010, cuando el expresidente Uribe fue requerido por una corte en Washington para que rindiera testimonios en un caso que se adelantaba contra la multinacional por sus supuestos nexos con grupos paramilitares y responsabilidad en la muerte de trabajadores de la compañía. Atención, última hora. Nicolás Petro tiene que presentarse a audiencia de acusación el próximo jueves. Tendrá que responder ante la justicia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Después de invocar varios recursos jurídicos, Nicolás Petro, hijo del presidente, tendrá que asistir el próximo jueves 11 de enero a la audiencia de acusación en la que será llamado a juicio por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La duda es si el juez le retirará el beneficio de estar en libertad en Barranquilla. El hijo del presidente Gustavo Petro se había comprometido a colaborar con la justicia, pero incumplió y el fiscal del caso decidió acusarlo. Todo ocurrió tras la visita de su padre pocas semanas después de quedar libre al haber sido capturado. Nicolás cambió de abogado y empezó a incumplir las citas de la fiscalía. Sin embargo, el hijo mayor del primer mandatario de la República hizo una estremecedora confesión ante los investigadores en interrogatorio en contra de su padre y la campaña presidencial y el círculo más cercano a Petro. Dijo que el hoy primer mandatario siempre supo como candidato de la entrada irregular de dineros y que el principal financiador en la costa caribe fue el empresario Euclides Torres, quien aportó millones en efectivos que no se reportaron. Torres está citado a dar su versión en el Consejo Nacional Electoral, que indaga la posible financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. Nicolás también reveló que Laura Sarabia estaba enterada de todo y que fue encargada ya en el gobierno de ubicar en posiciones clave a la gente de Torres para devolver el favor. Nicolás Petro además relacionó con coimas, contratos y burocracia a Verónica Alcocer, la primera dama de la República. El hijo del presidente Petro y su defensa han intentado por todos los medios sacar del caso a Mario Burgos, fiscal del caso, pero hasta ahora no han tenido éxito. Por ahora, la única opción que parece tener Nicolás Petro es someterse a la justicia, aunque algunos temen que no se presente a la audiencia con alguna excusa. Lo cierto es que de su primera voz el país conoció toda su verdad sobre lo que, según él, pasó en la campaña de Petro para poder ganar las elecciones y lo que él mismo aceptó que hizo hasta recibirle millones a un exnarco para apoyar a su padre. El dinero, según el propio Nicolás, se lo apropió e invirtió otra cantidad en logística de la campaña de su papá. También intentó comprar una casa y se llenó de lujos. Él mismo reconoció que recogió tanto dinero que lo guardaba en la casa en una caja fuerte y en maletas. Es la información más importante a esta hora, luego del festivo. Aquí está Ecovisión para estar muy bien informados. Permiso.